Tengo el honor, de verdad, de presidir este pequeño panel con Abraham y con Martín, que son dos grandísimos amigos del IPADE y sobre todo dos grandísimos empresarios. Antes hablábamos de ver quién es Messi, quién es Ronaldo, ¿no? Pero dos grandes jugadores en todo el tema del ámbito social. Martín, muchísimas gracias por venir. Abraham, muchísimas gracias por venir. De verdad, se los agradecemos un montón. Abraham, oye, estuve mirando tu currículum. Eres ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana. Luego estuviste varios años en el mundo de la consultoría de servicios. Estuviste un ratito en el tema en banca, ¿no? En el Banco Santander. Y desde 2011 estás en Education for Sharing, porque tú eres egresado del MEDEX. Y justo cuando acabaste el MEDEX, si no me equivoco, te hicieron CEO de Education for Sharing. Desde entonces, ¿no? Llevas eso, casi 10 años dirigiendo una iniciativa que arrancó en México, ¿no? Con una emprendedora mexicana y que ahora está presente en un montón de países, no solo en México, sino en varios países del mundo, en Nueva Zelanda, si no me equivoco, en Estados Unidos. Ojalá luego nos puedas contar un tantito, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hizo el MEDEX, ¿no? Que si en algún momento pudo impulsar esa vocación social que traes tan metida en el corazón. Abraham, muchísimas gracias por venir. No, hombre, muchísimas gracias, José, y un gran saludo a todas y todos. Gracias por estar aquí presentes y ojalá que la experiencia pueda ser muy enriquecedora. Martin Burke, híjole, si tengo aquí una semblanza de Martin, que podremos estar la hora completa leyendo qué ha hecho a lo largo de toda su vida, desde paraguayo de nacimiento, es doctor por la Universidad de Tulane en Derecho, ha hecho un montón de escritor de libros, de conferencias, nos estaba platicando ahora de cómo le jaló las orejas a las Naciones Unidas sobre cómo lidiar con los temas sociales, con el Banco Mundial, forma parte de diferentes comités en el Foro Económico Mundial, pero me parece, Martin, no sé si estarías de acuerdo que sobre todo eres un grandísimo emprendedor social, fundador de la Fundación Paraguaya, donde de las muchas iniciativas sociales que has llevado a lo largo de tu vida, pues yo destacaría dos: el semáforo para la eliminación de la pobreza, una herramienta que mide y que involucra no solo a los empresarios, sino a los empleados que viven en la pobreza para ver cómo salir, es una manera muy concreta para medir y sobre todo salir, ¿no?, de las condiciones de pobreza, y el modelo de escuelas agrícolas económicamente autosuficientes, ¿no? Tanto Abraham como Martin le apuestan a la educación como un elemento fundamental, ¿no?, para capacitar a la gente, para que no solo estén pidiendo como limosna para salir de sus ámbitos sociales de pobreza o de condiciones quizás un poquito más desventajadas, sino capacitarles para que sean ellos mismos coprotagonistas de sus vidas. Martín, muchísimas gracias por venir. Oigan, Martín, cuéntanos un poco, Fundación Paraguaya, ¿cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Con qué retos te has topado a lo largo de estos años? Hola a todos y todas, encantado de saludarles. Aquí en Asunción son las 9 de la noche. Feliz de estar con ustedes los mexicanos. Nosotros les queremos mucho a los mexicanos, así que es una gran oportunidad. Yo soy nacido y criado en Paraguay. La mitad de mi vida me tocó lastimosamente vivir en una dictadura militar y la otra mitad me tocó estar en la construcción de una nueva democracia latinoamericana. Ya nos preocupaba en la época de la dictadura de qué íbamos a hacer para preservar la economía de mercado contra el embate de la izquierda, esa izquierda latinoamericana que tiene un enfoque populista o promueve la lucha de clases de los ricos contra los pobres o promueve un estado opresor grande que en el mejor de los casos le tira el dinero a los pobres. Con la gente de la Fundación Paraguaya nosotros hemos estado tratando de hacer programas sociales que impulsen la iniciativa privada. Hemos desarrollado muchas iniciativas. Trabajamos primero en microfinanzas. Tenemos un programa de microfinanzas bastante desarrollado. Después tenemos un programa de educación emprendedora. Estas son dos iniciativas que nosotros trajimos de otros países para Paraguay, pero ahora estamos desarrollando iniciativas empresariales para superar la pobreza y exportándolas. Como dijo José, tenemos un programa de educación que se autosolventa. Son escuelas agrícolas para campesinos pobres que aprenden a ser emprendedores en la escuela y así aprenden en el aula a cómo hacer queso, después fabrican queso, pero después salen a vender y a ganar dinero. Y nosotros promovemos el aprender haciendo, vendiendo y ganando dinero. Y la buena noticia es que a los campesinos les encanta ganar dinero y les encanta que se les enseñe administración de empresa. Y entonces tenemos escuelas para campesinos muy pobres que justo antes de la pandemia generamos $700,000 para cubrir el 100% del presupuesto operativo de nuestra escuela agrícola. Entonces descubrimos de que habíamos estado equivocados todo el tiempo. Y ahora con la pandemia, José y Abraham y queridos participantes, como empresarios nosotros tenemos que pensar
¿dónde está el negocio después del COVID en México? ¿Cuál es la oportunidad? Parece un poco tétrico, parece un poco violento, parece macabro, pero a nosotros nos corresponde encontrar soluciones empresariales a los problemas que causan sufrimiento innecesario. Entonces, nosotros estamos en el tema de la pobreza. En vez de consultar con los expertos de arriba, estamos consultando con los expertos de abajo, que es la mamá de la casa. Y resulta que la mamá de la casa sabe mucho más de pobreza que un economista del Banco Mundial. Lo que pasa es que nunca se le preguntó. Y entonces estamos desarrollando esta iniciativa en vez de tener un índice de pobreza que agrega información y hace un ranking, el índice de pobreza multidimensional, el índice de desarrollo humano, índice. ¿Quién dijo que los índices eran la respuesta? Los economistas y los estadísticos. Pero nosotros hemos descubierto de que hay otros tomadores de decisión en pobreza, que es la mamá de la casa, la supermamá, y de que ella se beneficia de un tablero de control donde ella misma pueda indicar si es rojo, amarillo o verde en diferentes indicadores. También hemos descubierto que los indicadores no son, por ejemplo, seguridad alimenticia o inclusión financiera, sino tenemos que cambiar la perspectiva. El indicador no es seguridad alimenticia, es nosotros comemos comida nutritiva en nuestra casa, rojo, amarillo o verde. Nosotros tenemos crédito, rojo, amarillo, nosotros tenemos ahorro. Entonces, cambiando la perspectiva, cambia todo el panorama. Hemos desarrollado una tecnología muy sencilla con unas encuestas visuales que permiten que una familia pobre pueda ver, por ejemplo, tenemos ingresos suficientes, amarillo, tenemos ingresos estables, rojo, y así en 20 minutos cualquier familia del mundo puede indicar en qué está bien, en qué está más o menos y en qué está mal, hacer un tablero de control y después hacer el plan familiar para superación de pobreza. Ustedes se acuerdan del Plan Nacional de Desarrollo de México. Hoy la cuarta revolución industrial le permite a cada familia mexicana tener su propio plan de superación de pobreza. En algunos casos es ganar más dinero, en otros casos es mejorar su baño, en otros casos es superar un problema de control de emociones y en otro lado es participar en una comisión de los vecinos. Ya estamos trabajando con esta iniciativa. Ustedes pueden encontrar el semáforo de pobreza en internet o el Poverty Stoplight. Estamos trabajando en 40 países, incluyendo en México, pero también en Estados Unidos y Inglaterra. Y resulta de que a la gente de la calle de Los Ángeles nunca nadie le preguntó, ¿y usted, señora, cómo se siente? ¿Y usted, señora, por qué no tiene casa? ¿Y qué le gustaría hacer? Es decir, hemos descubierto una manera de consultar con la parte interesada dónde le aprieta el zapato. La buena noticia es que la gente sabe dónde le aprieta el zapato y la gente está más que dispuesta a hacer el autodiagnóstico. Y después hemos hecho un catálogo, un banco de soluciones para cada uno de los 50 indicadores de cómo una familia puede superar esos problemas. Increíblemente, duplicar los ingresos familiares es lo más fácil. Si una familia gana $1,000, quiere pasar a ganar $2,000, nosotros tenemos no solamente microfinanzas, sino tenemos microfranquicias, y a la señora que no sabe ni cómo comenzar le podemos decir, usted puede vender productos de limpieza, usted puede hacer distintas cosas y le enseñamos y le damos la microfranquicia llave en mano. Los problemas más difíciles son capacitar a la gente a reportar violencia doméstica o persuadir a la gente a tener un presupuesto familiar, pero la cuestión principal en el tema de pobreza es quién define, no solamente qué es la pobreza. Hemos descubierto obviamente que la pobreza es multidimensional, la pobreza es falta de ingreso, empleo, salud, medio ambiente, educación, cultura, vivienda, infraestructura, organización y participación ciudadana, interioridad y motivación. El tema es ¿quién mide? Si el gobierno va a medir, va a tener conceptos de arriba para abajo, como por ejemplo, como mencioné, inclusión financiera, hábitat, seguridad alimenticia. Pero si la supermamá mexicana define, ella va a definir que vivienda es, por ejemplo, techo, ventana y puerta segura, dormitorios separados para padres e hijos, cocina elevada y ventilada, baño moderno, heladera,
muebles y utensilios. Desde su punto de vista, ella puede ser no pobre en dormitorio, pobre en cocina y muy pobre en baño. La vecina de al lado puede ser totalmente diferente. Y cuando la propia familia define su propia pobreza, ella puede concientizarse y hacer su propio plan de salida de pobreza. También hemos descubierto que los gobiernos cuentan mal la población. A ver, recuérdame cuánta población es de México, José o Abraham. Que será como 120, ¿no? Andamos por ahí. 120 ¿qué? Millones de personas. Claro, pero los mexicanos no viven de a personas. Los mexicanos, como todo el mundo, vive de familias. Family households, como dicen los gringos. Y entonces, así se tiene que contar la población del mundo, porque no se puede salir de la pobreza, no se puede sacar a la niña. Viste que hablan todos de pobreza infantil. No, es pobreza de la familia. No puedes sacar tú a la niña de la pobreza si la mamá está en pobreza, ¿verdad? No puedes sacar al obrero de la pobreza si sus hijos no comen bien. Entonces, es la familia, y no lo digo, es lo que comen y duermen bajo un mismo techo. Hay muchas definiciones de familias, pero es básicamente, hemos notado de que esa unidad de medida es la más apropiada y la que la gente entiende perfectamente bien. Entonces, tenemos suficientes ingresos. Nosotros en casa ahorramos. Nosotros comemos bien. Nosotros nos hacemos los controles médicos anuales. Realmente es increíble cómo tenemos que aprovechar la cuarta revolución industrial, donde la mayoría de las familias tienen acceso a WhatsApp y a Facebook. ¿Por qué no la tecnología de ir a la unidad de la sociedad, que es la familia, para consultar con las familias mexicanas qué significa para usted, señora, ser no pobre? Y bien formulada esa pregunta libera una energía atrapada realmente impresionante. No es tanto qué es la pobreza, sino quién mide, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Salen un montón de elementos, ¿no? De soluciones empresariales para cuestiones sociales, preguntarle, ¿no? Al pobre y no solo a las instituciones internacionales, o así como más macroeconómicas, digamos, ¿no? Luego esta gran pregunta, decimos, esto de la pobreza no tanto es qué es la pobreza, sino quién define esta pobreza, esta propuesta que tú dices de medir por unidades familiares y no tanto por unidad personal, ¿no? Abraham, Education for Sharing. ¿Por qué te fuiste a Education for Sharing? ¿Qué hacen en Education for Sharing? Bueno, educación para compartir. Mira, todo empezó hace muchos años. Mis papás vienen de la sierra, vivían en Durango, en la sierra de Durango, en la frontera con Zacatecas, una comunidad muy marginada, Valle del Mezquital. Entonces, ellos decidieron venirse a vivir a la Ciudad de México y bueno, pues empezaron a hacer un patrimonio poco a poco y de repente pues decidieron que lo único que tenían para ofrecer, dijeron, oigan, pues vamos a tratar de que nuestros hijos vayan a una escuela, que varios de nosotros pues tuvimos trunca. Mi mamá terminó la secundaria, mi papá sí terminó la licenciatura en la UNAM, pero bueno, decían pues mínimo que estudien, ¿no? Para que salgan adelante. Esa es como la mentalidad de muchas familias en el país y seguramente en muchas partes del mundo. Entonces, mientras yo iba en segundo de primaria, dijeron mis papás, oye, ¿y por qué no te vas a una escuela buena, ¿no? O sea, una escuela que te dé una educación de calidad. Y entonces, bueno, pues a mí aplicamos una beca de estas de la SEP, que es la Secretaría del Ministerio de Educación, Martín, y nos decían, oye, es a fondo perdido 100% en cualquier escuela. Entonces, pues me tocó una escuela impresionantemente buena en términos de calidad y calidad educativa. Yo iba a la escuela en 8 años con traje, corbata, había jardines en cada uno de mis salones, teníamos campos deportivos, teníamos coros, vamos, una de estas escuelas de miles de estudiantes con todas las ventajas disponibles para mucha gente, pero eso en realidad no es la realidad. Eso pasa para muy pocas personas, ¿no? Entonces, bueno, eso existía. Pero entonces, cuando yo llegué a esta escuela, becado 100%, me dicen mis compañeros, oye, ¿y qué hacen tus papás? Pues yo dije, lo que es, mis papás tienen un taller mecánico. En ese momento, ¿qué creen que sucedió? Es fácil de adivinar. Básicamente empecé a sentir muchísima presión de mis compañeros, 8 años, sobre, pues además mi piel pues no era blanca como la de la mayor parte de mis compañeros, no tenía los ojos azules, no hablaba inglés, no iba a Vail a esquiar, ni traía los chocolates americanos, que en ese entonces era como, ¿saben? O sea, realmente fue interesante, o sea, el choque cultural que yo viví,
en ese momento. Luego te platico, Fer, qué escuela es. Y en realidad lo interesante de eso fue que me di cuenta que gracias a mi familia pude salir adelante. Fui muy boleado en ese entonces, pero bueno, en realidad me di cuenta que podía centrarme en lugar de, híjole, pues qué pena, qué doloroso, qué difícil, más bien ver mis propias capacidades y empezar a trabajar sobre ellas, ¿no? Y bueno, así fui, pues fue algo que me marcó muy fuerte. Y después yo me crecí como pensando mucho, oye, hay que salir adelante con conseguir dinero y ir a las empresas. Entonces trabajé como en este mundo corporativo saliendo de la universidad. Me fue muy bien, empecé a tener mi propia empresa, incluso trabajé con Cemex, trabajé con Santander, trabajé con estas cosas, pero yo sentía que me faltaba algo en mi vida y es como hace 10 años pues decidí, encontré una organización que se llama Educación para Compartir, que tiene como misión formar mejores ciudadanos desde la niñez a través del poder del juego. Es llevar programas educativos a las escuelas, principalmente públicas, albergues indígenas, centros de atención de grupos vulnerables y ofrecerles herramientas para que ellas y ellos a través de sus propios canales pudieran salir adelante sin estar esperando la dádiva del gobierno, la dádiva de alguien más, sino que ellos y ellas y ellos a través de los programas de educación para compartir, como eran finanzas, ciencia, arte, cultura, tenemos programas de arte, deporte, muchos programas que se van implementando y que le dan herramientas a las y los docentes, mamás y papás en las comunidades más vulnerables, pero también en las comunidades pues, más favorecidas económicamente hablando. Y es por eso que cuando yo probé eso, dije, es que esto es lo que hay que hacer, tiene un mundo. Ahora, debo confesar que yo veía las organizaciones sin fines de lucro como, híjole, pues son hippies, está padrísimo, se la pasan chido, pero pues yo estaba pensando también en crecimiento económico y la verdad fue un golpe. Ver el mundo que están las organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales, se ve que no está peleado. Aprendí que no está peleado la generación de valor económico con el impacto social. De hecho, recuerdo que en el 2017, en una plática de Bob Kaplan ahí en el IPADE, lo estábamos escuchando y estaba hablando de creación de valor compartido, ¿no? Hace no mucho. ¿Cómo ha venido evolucionando esa visión de Corporate Social Responsibility, de charity a Corporate Social Responsibility, a creación de valor compartido realmente? O sea, ¿cómo realmente puedes meter las soluciones comunitarias en la cadena de valor de las empresas de tal manera que generes resultados claves? Un ejemplo de esto es, les hago la pregunta, o sea, ¿ustedes qué creen? Y por favor ahí, ¿vale más $1, por ejemplo, para $1 donado a un charity, vale más, igual o menos que $1 donado, más bien dado a los accionistas en forma de dividendo, ¿no? Por ejemplo, esa es una pregunta que les haría y reflexionen un momento y pensemos, ¿no? Seguramente va a haber respuestas de todo tipo, pero hay muchos ejemplos de empresas que han estado cambiando el enfoque hoy del tema de Simple Charity a transformar mucho más los resultados de impacto social, a beneficios también económicos, obviamente sociales, pero más económicos también en las organizaciones. ¿Por qué una empresa como Walmart, por ejemplo, llegaría a decidir quitar de la venta de armas en sus tiendas, ¿no? ¿Por qué piensa eso cuando le genera millones de dólares en beneficios? Eso simplemente es porque les tocó el impacto dentro de los accionistas, tuvieron un problema muy fuerte y eventualmente se dieron cuenta que esto les afecta directamente a los resultados. Y bueno, llegamos a esto, hicimos los programas educativos y recuerdo 2 retos en específico que nos hemos enfrentado a lo largo de estos 14 años formando mejores ciudadanos. El primero es, lo escribimos en un caso de negocio del IPADE cuando yo iba en el MEDEX de primero en el 2013 y te invitan a escribir el caso, ¿no? Entonces yo escribía el caso de Deportes para Compartir, se llamaba la organización entonces, y ponía, oye, ¿cómo escalar? Es el momento de escalar. Nuestros consejeros nos decían, oigan, no escalen porque primero está el entorno mexicano y tienen que atender la necesidad aquí. Pusimos el caso de negocio y sería muy bueno volver a escribir el segundo, pero en realidad empezamos a crecer y a crecer y a crecer. Hoy somos una organización que ha beneficiado directamente 1.3 millones de niñas, niños, mamás, papás, maestras, maestros en 8 países con programas educativos que van al fondo, que resuelven problemáticas de la raíz, que no son pláticas que solucionan cosas, que no es un calendario de valores que se pega en las escuelas, sino es una metodología
que eventualmente le permite a niñas, niños, jóvenes, maestras y maestros volverse emprendedores sociales y atender cualquier problemática basada en los objetivos de desarrollo sostenible, traducidas a contenidos muy simples que niñas y niños jóvenes hoy entienden y se abocan a solucionar desde sus propios contextos. Ese es uno de los primeros retos. Nos aventamos y escalamos. Y el año pasado nos premiaron con, pues, diría, el premio más importante en educación a nivel mundial, que es el premio WISE que otorga la Fundación Qatar, como una referencia que puede ser replicada en cualquier parte del mundo y que puede ser operada pues, en lugares como ahorita estamos llevando los programas, empezando a llevar los programas a Kenia o a Singapur. Tenemos oficinas y un charity en Nueva Zelanda, tenemos operaciones en Argentina o en Panamá o en Haití, ¿no? O sea, eso básicamente se va creciendo y no está peleado también con la generación de recursos. Y el segundo reto fue justo la pandemia, que seguramente todas y todos han vivido. Cuando llegamos antes de la pandemia, teníamos 1.3 millones de beneficiarios presenciales. Entonces tuvimos que reinventar por completo el modelo, porque nosotros íbamos a las escuelas públicas, a escuelas privadas, albergues indígenas. Entonces dijimos, ¿qué onda? Si nos cierran las escuelas, ¿qué vamos a hacer? Y para no hacerles el cuento largo, logramos migrar toda la metodología de educación para compartir a contenidos presencial, híbrido, online, offline, a distancia. Entonces, de tal manera que podíamos llegar a todas las personas en las comunidades más marginadas, hasta llegar a un total de 4 millones de personas con un modelo pues más a la distancia. Eso es lo que hemos venido haciendo y son parte de los retos que nos hemos estado enfrentando en los últimos años, y podría platicarles muchísimo, podríamos meternos a detalles, pero encantado también de escucharlas y escucharlos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, ¿no? Y nada, qué maravilla poder escuchar estas iniciativas que tienen tanto impacto en tanta gente, ¿no? Te contaba, Abraham, antes que yo también soy egresado del MEDEX, gracias a Dios, y en este panel pues los participantes no solo son de México, sino que también vienen de Uruguay, vienen de Colombia, de la República Dominicana y de los Estados Unidos, perdón, ¿no? Es decir, también gracias a Dios pues contamos con participantes de varios países, ¿no? Latinoamericanos del continente americano. Fíjense que cuando yo estaba en la Semana Internacional en el MEDEX, hace 3 años, mi equipo de trabajo teníamos un austríaco. Vino, la verdad no recuerdo su nombre, ¿no? Pero creo que era Otto, o un nombre alemán. Y entonces Otto estuvo allí aquí en un barrio, para los que no son de México, en un barrio que está cerca de Lipade, que se llama Polanco, que es un barrio medio residencial, en principio así como más nice, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces llegó al trabajo en equipo en el desayuno, y llegó con los ojos como platos, Abraham, porque dijo, acabo de ver en un semáforo a un niño con unos globos metidos en el pantalón para hacer así como unas pompas más grandes, vestido de payaso, y que estaba pidiendo dinero en el semáforo. Y entonces nos preguntó, ¿ustedes han visto eso? Y tengo que confesar que en el trabajo en equipo se hizo el silencio, porque, y quizás una confesión pública, porque yo he dejado de ver a esos niños en el semáforo con unos globos o disfrazados de payaso, o he dejado de ver a esa persona, ¿no? Esas personas que quizás nos podríamos encontrar, por desgracia, quizás en nuestras realidades. Y entonces salía este concepto de miopía social, ¿no? Es decir, de que a veces podemos no ver la realidad más cercana, ¿no? Y entonces, híjole, ¿no? Nos preocupamos por el agua de África, que por supuesto que sí, o en la India, ¿no? Que lo están pasando súper mal con el tema del COVID, y ojalá Dios quiera que eso vaya menos, ¿no? Abraham, ¿cómo lo hacemos con eso? ¿Cómo lo haces tú para no perder esa sensibilidad? La sensibilidad para nosotros está todos los días la verdad para nosotros lo vemos todos los días, en campo, en las escuelas, en las comunidades. Para nosotros es relativamente fácil no perderla. De hecho, acompañamos nuestras operaciones siempre de trabajo en equipo. Normalmente nosotros hablamos mucho entre nosotros, platicamos las experiencias. Hemos visto historias muy dolorosas en las comunidades, como seguramente también muchos de ustedes han vivido y han visto. Lo que sí nos enfrentamos mucho es que gran parte de la gente del gremio empresarial lo ve como muy ajeno, no es como un tema, como dice, está como lejos, está fuera. Entonces, normalmente lo que hemos visto que funciona en los primeros ejercicios que llevan las empresas a campo es llevar el grupo de voluntarios a pintar una escuela, hacer algunas actividades y bueno, se vuelve como muy asistencialista esto, ¿no? O sea, las soluciones, esto es importante también y me permito invitarlos a ustedes que son tomadores de decisión, que están tomando responsabilidad importante en sus organizaciones, empresas, en su propia familia, a que se vayan hasta la raíz. O sea, necesitamos
encontrar cómo solucionar desde la raíz. Nosotros formamos parte de la red de emprendedores sociales de Ashoka, que es la red más importante, diría yo, del mundo. Y entonces ahí una de las características es que las soluciones tienen que ir a la raíz. No sirven tanto los paliativos, sí funcionan, a veces son muy necesarios, pero necesitamos solucionar desde la raíz los problemas para atenderlos. Entonces, pasar, digamos, del tema de la visión de ir, pintar, dar una dádiva para solucionar algún tema en particular, lo que se hace muchas de las veces es hacer más grande ese ciclo, ¿no? Entonces necesitamos encontrar algunas herramientas clave para irlos rompiendo poquito a poquito. Por supuesto, no puede ser tajante, tenemos que empezar a trabajar poco a poco. En nuestra experiencia tenemos que ir llevando de eso hasta que dicen por ahí que es importante enseñarle a pescar, ya ese es un segundo nivel, enseña a pescar. Bueno, nosotros pensamos que no es necesario, no nada más enseñar a pescar es suficiente, porque eso es entregarle una caña, es una caña que tal vez si no está de acuerdo a sus capacidades, pues le puede costar una red. Nosotros creemos que es necesario revolucionar la industria de la pesca. Esto es lo que hay que hacer. No se trata nada más de enseñar a pescar, sino de revolucionar la industria en función de las propias necesidades de las comunidades. Entonces, ¿cómo no perder el piso? ¿Cómo estar bien sensible? Hay que escuchar todo el tiempo, estar muy en contacto con las comunidades, con las personas y no quedarnos afuera. Eso es lo que yo diría y recomendaría. Martín, fíjate, cuando platicábamos antes nos contabas, ¿no? A veces como la distinción entre soluciones macro, ¿no? A soluciones micro. Luego en estas soluciones macro no sé si estás de acuerdo, ¿no? Que muchas veces se habla como del tema de la pobreza o con cuestiones sociales como de la redistribución de la riqueza, ¿no? Es decir, el business ¿no? El business to business, ¿no? Ha generado, queda claro, un montón de riqueza, ¿no? Pero que luego el problema está en la distribución. Sin embargo, no sé, Martín, me parece que nos dejamos un elemento fundamental que también es la generación de la riqueza, ¿no? No solo basta distribuirla o redistribuirla, sino que siguiendo un poquito con la idea que comentaba Abraham de ir a la raíz, quizás también habría que empezar a pensar en cómo generamos esa riqueza, ¿no? Martín, ¿qué opinas? Es la pregunta epistemológica. ¿Quiénes somos? Ahí es donde la mayoría de la gente, así como hubo la gran lucha en la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos en los derechos de voto de la mujer, que se logró. Ahora tenemos que profundizar y tenemos que lograr la participación de las amas de casa en la toma de decisiones de los países. Y eso solamente se puede hacer ahora porque hay tecnología. Y lo que tenemos que aprender en la universidad es a entender que la perspectiva es racionalidad. Perspectiva es racionalidad. Y desde donde uno ve el mundo es la verdad. O sea que si hay dos personas en la misma escalera y uno está en el escalón 7 y la otra está en el escalón 2 y la persona del escalón 7 le dice, mira, hay una hermosa pradera verde y un hermoso sol, y la persona que está en el escalón 2 dice, no es cierto, hay solamente una pared. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender a ponernos, si estamos en el escalón 7, a ponernos y ver el mundo desde el escalón 2? ¿Cómo podemos ayudarle a decir, anímate a subir 5 escalones más que podés llegar? Entonces, la universidad es la gran oportunidad para cuestionar el mundo. Estuve hace 2-3 años dando un discurso de graduación en la Universidad Earth en Costa Rica y me encontré con el ministro de Agricultura de Ecuador, que era un graduado de la universidad, y me dijo, nosotros tenemos un problema grave en Ecuador. ¿Y cuál es el problema? El comercio justo. ¿En qué sentido? Y nosotros pagamos €1 por caja de banano, de plátano de banano, que exportamos a Europa. Exportamos 300,000 cajas y lo único que nos dan es un sello de calidad de que nuestra banana es comercio justo. Pero los agricultores son todos pobres. Y le dije, claro, porque el comercio justo lo único que te garantiza es comercio justo, es un mejor precio. Y entonces hablamos y estamos desarrollando un plan que se llama Banana sin Pobreza. ¿Y quién va a certificar? Y la familia, con un pequeño código. Entonces la familia alemana va y le pone su teléfono a su cacho de banana y dice, esta familia estoy trabajando y estoy usando los ingresos para mejorar mis dientes, para mejorar mi baño, para aumentar mis ingresos, etcétera. Cambiar. Por eso que estamos hablando en el Foro Económico Mundial, que están hablando sobre stakeholder capitalism, eso que estuvo hablando José y Abraham sobre valor compartido. Nosotros tenemos que ir más profundo que el valor compartido. Capitalismo sin pobreza. No solamente capitalismo de stakeholders, capitalismo sin pobreza. ¿Y qué es capitalismo sin pobreza?
cuando el obrero es verde, usando los colores del semáforo en todo. Entonces imagínense, vuelvo a mi tablero de control, imagínense un tablero de control elaborado por un obrero de cualquier empresa del mundo, incluyendo Walmart, y cuando este tablero elaborado por el obrero es verde en todo, no hay más pobreza. Y esa perspectiva de que la pobreza se puede eliminar, que los gobiernos de América Latina consideran imposible, el Banco Mundial, el BID, nadie cree, porque obviamente ellos conocen las limitaciones de los programas de arriba para abajo. Pero imagínense, y esto ya estamos comenzando con la Unión Social de Empresarios de México, la USEM, estamos comenzando. Imagínense que en una fábrica de los 300 obreros, los 300 estén trabajando para volver verde sus áreas rojas y amarillas. Y eso se puede hacer porque hay tecnología, porque las soluciones a todos los problemas de pobreza que afectan a la familia mexicana ya se han descubierto. Hay una manera en México cómo duplicar los ingresos familiares. Hay una manera en México de cómo habilitar una habitación adicional. Hay una manera en México de cómo mejorar los dientes. Entonces, pensemos en ir más profundo. Nosotros en el Paraguay estamos creciendo mucho con este tema y ya tenemos un par de empresas que han adoptado un barrio pobre y se han dado cuenta de que en la medida en que la pobreza disminuye, aumenta su rentabilidad. Así que estamos trabajando mucho sobre el tema de productividad, o sea, un tema empresarial. ¿Cómo afecta la rotación de personal en un supermercado? A mí me contó un supermercado acá en Paraguay de que tenían 30% de deserción. De 3 cajeras en enero quedaban solamente 2 en diciembre, lo cual le ocasionaba $30,000 en costos por punto porcentual. Cuando la empresa dijo, vamos a ir a consultar con las cajeras, ¿por qué no pueden mantener el trabajo? Resulta que tenían niños que no tenían dónde dejarlo, el ómnibus no pasaba a esa hora por la casa y el dueño del supermercado dijo, esos son problemas facilísimos. Entonces se solucionan los problemas que afectan a los trabajadores y aumenta la rentabilidad y la productividad del personal. Pensemos, como estaba diciendo Abraham, cómo podemos descubrir una solución, ganar en que todos los obreros superen la pobreza y la empresa gane el doble del dinero. Ese sería el tema, porque sabemos que lo de Milton Friedman, ese the business of business is business, el único negocio y la única responsabilidad moral del empresario es maximizar la rentabilidad. Eso ha llevado a muchos problemas. Ya no es más tanto así, pero no se animan a un capitalismo sin pobreza. Están ahí. ¿Qué tal si hacemos shareholder? No, vamos a liquidar este tema y de paso le sacamos el argumento a los programas socialistas que compiten contra la creatividad empresarial. Pero necesitamos ponerle cabeza y corazón a este tema como un elemento, como digo, de ganar. Y bueno, yo creo que estos programas como de IPADE son fundamental porque son lugares de gente que piensa como uno, donde uno puede empezar. ¿Qué tipo de empresa social podría resolver este problema de manera sostenible? Una de ellas, la de Abraham, es la educación, pero estábamos hablando, ustedes se van a un barrio pobre de cualquier país y van a encontrar que nadie tiene anteojos. Y no es que todo el mundo ve bien. ¿Cuál es la empresa social que podemos hacer para proveer anteojos de buena calidad, baratos para los pobres? Esa es una empresa social que tiene que ganar dinero mientras resuelve un problema social. Y bueno, microfranquicias, microseguros, un montón de oportunidades de ganar dinero y resolver problemas sociales. IPADE. The World Calls.